Dios les bendiga. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer verso 22 al 25. ¿Lo tiene? Dice la palabra: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que Señor, en esta hora tu palabra nos ministre, tu palabra nos edifique, tu palabra nos aliente. Señor, revélate a nosotros a través de tu palabra. Revélate a nosotros, Señor, a través de la Escritura, Señor, y que la palabra se haga viva en nuestro corazón y que hoy encontremos, así como dijo Pablo, deleite en tu palabra, deleite en tu ley, Señor, y que podamos, Señor, encontrar victoria también sobre todo pecado y sobre toda adversidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, he titulado esta enseñanza La ley y el Salvador. La ley y el Salvador. Está por ahí las notas en la aplicación de la Biblia y la pueden ir repasando también. ¿Alguien alguna vez ha leído este pasaje del apóstol Pablo que dice: quiero hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago? ¿Ha leído alguna vez ese pasaje de Romanos capítulo 7? ¿Verdad que es un pasaje interesante? Porque es esta lucha donde, ¿por qué dice eso Pablo? Es tan controversial, entre comillas, porque la palabra no es controversial en sí misma, pero es controversial que gente ha llegado a decir que Pablo lo dijo cuando andaba todavía en pecado en el principio de su ministerio, o que realmente Pablo, ese no era Pablo, y está usando como un ejemplo de otra persona, y tratan de justificar lo más que pueden las palabras de Pablo, que dice: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer y no debo hacer, eso termino haciendo. Y el apóstol Pablo nos deja una enseñanza bien importante en estos pasajes, y quiero que los estudiemos juntos. ¿Está bien? Quiero que lo repasemos juntos, y vamos a leer desde el capítulo 6, desde el versículo 6 del capítulo 7, pero voy a trabajar esta mañana con Nueva Traducción Viviente. Si tienen en su Biblia manera de cambiar ¿cómo se le llama? La versión de la Biblia es NTV, Nueva Traducción Viviente. Si tienen Biblia como yo, pues esta no se le puede cambiar, ¿verdad? Esta no es touch, ¿verdad? Esto es de veras. Pero si tienen de esta, pues no se preocupen, en la pantalla nuestros hermanos van a poner los pasajes en NTV. Sí los tenemos en NTV, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañe para que nos adentremos a este pasaje, a este estudio de la ley y el Salvador. Y vamos a empezar en el verso 6, por favor. Dice: pero ahora fuimos librados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Diga conmigo: vivir en el Espíritu. Te voy a dar un poquito de contexto hasta este punto. Del verso 1 al verso 6, el apóstol Pablo usa una analogía del matrimonio, y pone a la iglesia o al creyente como la esposa, y menciona a la ley como el primer esposo. Y dice el apóstol Pablo, utiliza este ejemplo de que el esposo muere, ¿no? La ley muere. Entonces queda libre para poder casarse una vez más, porque había una ley que permitía que si el esposo moría, ¿verdad? Decía la ley, el muerto al pozo y el vivo al gozo, algo así creo que dice en Deuteronomio 22. Y y se podía volver a casar, y menciona a Cristo como su segundo esposo, y que ahora
ya estaba la esposa cubierta bajo la nueva ley, estaba bajo un nuevo manto, ¿verdad?, sobre su vida. Entonces uso esta imagen del matrimonio para ilustrar cómo el creyente queda libre de su primer esposo, porque ha muerto a la ley. ¿Okay? Entonces esto le permite unirse a Cristo y ahora puede dar frutos de justicia en lugar de obras muertas, que es lo que el apóstol Pablo menciona mucho en Romanos. Entonces hasta aquí el apóstol Pablo dice, por eso tiene mucho peso lo que dice el verso 6, ahora fuimos liberados de la ley. Y quiero que pongamos atención a esto, por eso he titulado esta enseñanza La ley y el Salvador, porque ¿qué función tiene la ley en el creyente? ¿Cuál es la función de la ley en nuestras vidas? Hay un pensamiento que a lo mejor puede confundir, que llegamos a pensar que la ley queda prohibida, que la ley queda en el pasado, que la ley ya no tiene peso sobre nosotros ni función, ¿verdad? Pero hasta cierto punto es verdad, pero no completamente. Es como decir que el Señor todo lo que ha dicho, dijo, bueno, ya todo lo que dije, olvídense de eso, ahora nada más enfóquense en esto otro. Y Dios no es así. Dios permanece para siempre, amén. Y su palabra en el Antiguo Testamento tiene el mismo peso que su palabra bajo la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Pero hay que entender cuál es el valor de la ley. Y vamos a leer el verso 7, por favor, de Romanos capítulo 7. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¿Qué dice el apóstol? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado, y yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. ¿Se entiende? Entonces hay una función de la ley incluso hasta el día de hoy, y es importante que lo analicemos. El salmista en Salmo 119 decía en varias ocasiones, Señor, cuánto amo tu ley, me deleito en tu ley, tus estatutos y mandamientos, ¿verdad?, son para mí gozo, deleite. Amados, tenemos que aprender a amar también la palabra de Dios de esa manera, amén, y su ley. Ahora, ¿cuál es el valor de la ley el día de hoy? Número 1, refleja el carácter de Dios. Refleja el carácter de Dios. ¿Cuántos han leído Levítico? En esta semana estamos leyendo Levítico en el plan de lectura. ¿Verdad que es bien difícil Levítico? Es bien complicado las leyes. Pero ¿qué está hablando esa ley? Está reflejando el carácter de Dios. Él es un Dios celoso. Él es un Dios que no tolera el pecado. Él es un Dios que no pasa por alto la maldad. Refleja el carácter de Dios. Número 2, nos enseña el amor de Dios, el amor a Dios, y el amor al prójimo. La ley de Dios me enseña el amor a Él y el amor a los demás. Hay leyes de cuidado a otros. Hay una ley que dice que todas las deudas que adquiriste con una persona, o que hicieron ahí algún préstamo entre los dos, al 7º año, si no te alcanzó a pagar, se le perdona la deuda. Perdónale la deuda y bendíganse el uno al otro, ¿verdad? Y es una ley entre el pueblo de Dios, que al 7º año hay un perdón de deudas. Refleja el amor al prójimo. Número 3, nos protege de consecuencias del pecado. La ley nos enseña a dónde podríamos llegar si no obedecemos a Dios. Hasta dónde podríamos llegar si no cuidamos y si no obedecemos al Señor. Las consecuencias del pecado, la ley nos la enseña. También la ley nos da un estándar moral. Es otra función de la ley hoy en día. Nos da un estándar moral, nos dice lo que está bien, lo que está mal, y puede ser un estándar sano para nosotros el día de hoy. Hay algunos principios aplicables de la ley todavía al día de hoy. Pero número 5, el más importante de todos, me muestra mi necesidad de Cristo. La ley tiene una función gloriosa, y es mostrarme mi necesidad de un Salvador. La necesidad
de un Salvador. El apóstol Pablo dice en el verso 7, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera, de ninguna manera, porque la ley me mostró lo que estaba mal, la ley me enseñó el estándar moral, la ley me enseñó el carácter de Dios. Y dice el apóstol Pablo, yo no sabría que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley tiene esta función de mostrar lo que está bien y de mostrar lo que está mal. Es una radiografía de nosotros. La ley tiene esta función también sobre nuestras vidas. Pero vamos a ver la lucha que se libra en el interior. Y en el verso 8 dice así, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice algo interesante. La ley no es pecaminosa, la ley me muestra lo que está mal, pero dice en el verso 8, pero el pecado. Amada iglesia, esta es la lucha. Esta es la verdadera lucha. Y quiero que hablemos en esta mañana, hablando de la ley y el Salvador, quiero que hablemos que la verdadera lucha es contra el pecado. Esta semana tuvimos reunión de pastores, nos juntamos cada 15 días, los martes, con nuestro pastor. Benditos los hermanos de Monterrey, porque ellos pueden ir ahí a la junta y estar de manera presencial. A nosotros que estamos lejos nos toca en línea, pero ahí nos conectamos con nuestro pastor, tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de alabanza y luego una palabra que nos comparte, ya sea algún pastor de la red o el apóstol Paco nos comparte ahí algo, pero también es un tiempo para ministrarnos. El pastor usa mucho ese tiempo para orar por nosotros y para ministrarnos, y él abiertamente nos abrió su corazón con nosotros y nos dijo que estaba preocupado por la situación de las iglesias en México, y nos contó de un caso que se hizo muy famoso apenas semanas anteriores aquí en el país, de un pastor en Chiapas que la esposa se metió con el del gimnasio y engañó al esposo y luego le robaron 11 millones de pesos. Y no sé si por ahí vio esa noticia, si le gusta el chisme, ahí en Azteca 7 lo puede encontrar. Y el pastor nos decía, estoy preocupado por esto. Y nos contaba de situaciones que están pasando. Y personalmente conozco también otras personas que no salió a la luz, pero por situaciones que pasaron fuertes, ministeriales, hombres de Dios que iban muy bien, que el ministerio iba creciendo y de repente algo pasó y cayeron, y el esposo engañó a la esposa y de repente una separación y cosas muy fuertes que se estaban librando entre hombres de Dios. Y yo podía percibir en la preocupación de mi pastor, y nos compartía acerca de cuidarnos y de estar pendientes. Y yo me quedé meditando mucho en eso y ya tenía tiempo también meditando en esta palabra de Romanos capítulo 7. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando con la iglesia? Ahora, estos son hombres de Dios, ¿verdad? Ministros. ¿Qué estará pasando pues con el pueblo? ¿Qué estará pasando con la gente, verdad? Que a lo mejor está también en esta lucha diaria, y pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo libramos la batalla? Y ahí el Espíritu Santo nos ministraba a través del pastor y orando al Señor, y también en la semana y en estos días. Yo creo, amados, que esta lucha que se libra contra el pecado es una lucha que todos tenemos y que tenemos que estar conscientes de ella. Amén. Hace tiempo les compartí una enseñanza que se llamaba demasiado confiados, ¿se acuerdan? Y el pueblo de Lais, que tenía una confianza tremenda y terminó siendo conquistado y destruido por su exceso de confianza.
Y el apóstol Pablo en otras ocasiones en la palabra nos enseña este principio, que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Cuando habla de ayudarnos unos a otros en Gálatas, dice la escritura que nos consideremos a nosotros mismos, ¿verdad? Los que son espirituales para ayudarnos, no sea que nosotros también seamos tentados. Sí, estamos en esta lucha y tenemos que estar conscientes de esta lucha contra el pecado. El apóstol Pablo dice en el verso 8 una vez más: pero el pecado usó el mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos. ¿Sí? Hay tres cosas que puedo ver en estos pasajes que el pecado logra hacer. Ya vimos lo que la ley es, ¿verdad? La ley es buena, la ley es santa, y vamos a ver más características de la ley. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Dice la escritura, el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. El pecado usa la ley, la prohibición, para producir muerte. El pecado usa lo prohibido para producir muerte. El pecado usa los límites para producir muerte. ¿Cómo explico esto? Como cuando algo está prohibido, se busca más, ¿cierto? Y esta es la tendencia del corazón. Si a alguien le dicen no lo hagas, ¿cuál es la primera intención del corazón? Querer hacerlo. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me lo están prohibiendo? Y el pecado, eso es función de pecado operando en el corazón. Lo vemos en todo lugar, en todo momento. En los posts de Instagram, ¿no? Que la imagen está prohibida. Ver foto. Está cerrada la foto. ¿Cuál es la tendencia del corazón? ¡Ay, no, qué feo! Lo que no se debe, se busca. Lo que está prohibido, lo que es un límite que Dios pone, el pecado lo usa para traer muerte. Es un impulso en el corazón pecaminoso del hombre, que está de toda la vida. Desde pequeñitos a los niños se les ve esa tendencia. Cuando les prohíbes algo, es lo primero que quieren hacer. No toques ahí, no toques ahí, no toques ahí. ¿Qué hace el niño? Busca tocar. No entres, no vayas, no hagas. Y todo lo que viene a ser prohibición, el pecado lo usa como un elemento para producir muerte. ¿Se entiende? La ley no es mala, pero el pecado produce el impulso de cobra vida, como dice el versículo 9. El poder del pecado cobra vida y mata. Y mata. Lo que no se debe de hacer, la ley es un límite que Dios pone. Verso 11: el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme, dice el verso 11. Número 2, el pecado usa la ley para engañar y matar. Usa la ley para engañar y matar. Y este es el patrón desde el inicio de la humanidad. Génesis capítulo 3. Con que Dios te dijo que no comas de todo árbol que está en el huerto. ¿Se acuerdan? Señoras, sobre todo señoras, porque el diablo tentó a la mujer, a su abuelita Eva. Con que Dios te dijo que no podrías comer. Usa la ley para engañar, usa la ley para matar. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Es la misma astucia que ha sido desde el principio. Verso 12 y 13 se pone mejor. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Cuando dicen amén, su palabra es buena. Su palabra es buena. Verso 12:
La ley es santa. La ley es recta, es buena. Verso 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Número 3, el pecado usa lo bueno para corromperlo. J.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, dijo esta frase: el mal no puede crear nada nuevo, solo corromper o arruinar lo que el bien ha construido o inventado. El mal no puede crear nada nuevo, solo corromper o arruinar lo que el bien ha construido o inventado. Amados, el pecado usa lo bueno para corromperlo. El pecado usa los regalos de Dios para dañarnos. El sexo en el matrimonio es bueno. Aleluya. Los que están casados, es bueno, es un deleite, es un regalo de Dios. Pero el enemigo lo usa para destruir, trayendo fornicación, adulterio, lujuria. ¿Se entiende? El regalo de Dios, lo mismo lo utiliza para destruir. Las bondades de Dios las corrompe. La ley es buena, es santa, pero utilizó la misma palabra el enemigo para poder destruir y para poder romper. Amada iglesia, quiero que entendamos esto. La lucha es contra el pecado. A veces se puede, pues estoy utilizando Nueva Traducción Viviente porque se puede malinterpretar el pasaje que la ley es mala y que la ley, pero la ley en sí no es mala, es buena, es santa, es correcta, ¿verdad? El problema es el pecado. En el cierre del pasaje, el apóstol Pablo dice la ley del pecado, y se puede malinterpretar esa porción de la escritura. No está hablando de la ley santa de Dios, sino el pecado que mora en el corazón del hombre. Y esa es la lucha que se está librando continuamente en nuestro interior y en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? El pecado usa lo que está prohibido para traer muerte. El pecado usa la ley para engañar y para matar. Y el pecado usa lo bueno para corromperlo. Y esa es la lucha a la cual nos libramos todos los días. Buenas intenciones pueden ser destruidas por el enemigo. Y quiero que ahora entremos a hablar acerca de la complejidad de la lucha interna, porque aquí se pone complicado el pasaje. Aquí es donde se pone difícil la situación, pero nos va a ayudar a entender cómo la ley tiene una función, pero el Salvador tiene la máxima función sobre nuestras vidas, y cómo hay victoria en esta lucha interior. Versículo 14, léalo por favor conmigo en Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley. Otra vez, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y esta es la lucha. ¿Por qué caen tantos hombres? ¿Por qué caen tantas personas que van bien? ¿Por qué tantas personas o ministerios que crecen? Cuando llegamos a Cancún escuchamos testimonios de un ministerio de milagros que se movía poderosamente, y de repente sale a la luz situaciones de pecado sexual en las personas que operaban en el ministerio este. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento la lucha se torna tan violenta que pareciera que se perdió todo? Entonces, hay una complejidad en esta lucha contra el pecado a la cual tenemos que estar siempre atentos. Ahora, no tenerle miedo, amados. Tampoco vamos a vivir con miedo sobre la vida,
pero sí podemos vivir con seguridad en nuestro corazón. Amén. La palabra, la ley puede cumplir su función en nosotros, pero qué importante llegar a conocer al Salvador. Pablo, a partir de este pasaje, plantea la dificultad de la lucha interna, de la lucha con el pecado. Y él dice claramente: el problema está en mí. No puedo zafarme del problema. El problema está en mí. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué dije algo que no quería decir? Porque el problema está en mí. Y eso, la conciencia de esta verdad, me acerca más a la victoria. Estas son buenas noticias. Me acerca más a la victoria. Saber que el problema está dentro de nosotros me acerca más a la victoria. Ahora, el famoso pasaje, verso 15. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo termino haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora, uno puede leer este pasaje y decir: Pablo se volvió loco. ¿Cómo que lo que no quiere hacer lo haces? Pues, ¿qué traes? ¿Eres la máscara de Jim Carrey o qué traes? ¿Qué te pasa? Ahora, tampoco, porque podría malinterpretarse, tampoco es una falta de autocontrol. Tampoco es deslindarse de responsabilidades. O sea, Pablo no está diciendo: es que lo que no quiero hacer no lo hago y yo, no fui yo, ¿verdad? Diría el Chavo del 8, fue sin querer queriendo. Pues no, no es así. No se está deslindando. El apóstol Pablo quiere hacer ver algo importante. Quiero que lo veamos todos juntos. Y es el problema de luchar en nuestras fuerzas. Querer vencer al pecado en nuestras capacidades humanas, en nuestra carne. Amados, con todo respeto, si usted ha pasado por una situación de esta, o ha estado en lugares como esos de centros de rehabilitación y lugares de autoayuda, pueden ayudar, son buenos hasta cierto punto, pero eso solamente es luchar en sus fuerzas. Y llegan hasta cierto punto y las fuerzas tienen límite. Necesitamos un Salvador. Ellos mismos lo mencionan, un ser superior, ¿verdad? Clama un ser superior. Amados, no es un ser superior, es Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Tiene nombre, no es un ser superior. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que yo me postro y adoro. Amén. Pero Pablo nos quiere hacer ver el problema de luchar en nuestras fuerzas. Ponga atención a sus palabras, por eso lo elegí en Nueva Traducción Viviente. Está hablando de su esfuerzo. Verso 15, por favor, ¿lo tiene? Dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer, me quiero portar bien. Quiero hacer las cosas bien. Quiero bendecir a mi familia. Quiero bendecir mi casa. No quiero fallar. No quiero. La intención del esfuerzo está ahí. Es buena, pero necesitamos un Salvador. La ley me muestra lo que debo de cambiar y el Salvador me salva de lo que tiene que ser cambiado en mi vida. Pablo está hablando de sus fuerzas. Verso 17 dice: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo no se está excusando de lo que hace, sino que reconoce el pecado.
Eso es reconocer pecado. No está diciendo, no, es que no fui yo. Como decían los niños, yo no fui, fue Tete, ¿se acuerdan? No, yo no fui, ¿verdad? Una vez cacharon a mi hermano comiendo chocolate, estaba todo lleno de chocolate, y con chocolate en su boca seguía mintiendo que él no fue. David, estás lleno de chocolate. No, papi, no. ¿Cómo que no? Mira, se ve en el espejo. No. El apóstol Pablo está reconociendo algo. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Él reconoce el pecado. Y esto es importante, si quiere apuntarlo, por favor. Para ser salvado del pecado, el hombre debe reconocer el pecado y rechazarlo al mismo tiempo. Debe reconocer el pecado y rechazarlo al mismo tiempo. Esa es la clave. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy en día? Reconocen el pecado, pero no lo rechazan. Ese es el problema. Hay gente que sabe que está mal. Cuando salieron a la luz unos detalles de un ministro que estaba cometiendo adulterio contra su esposa, todo el tiempo sacaron videos de sus predicaciones, porque seguía predicando los domingos. Todo el tiempo él hablaba acerca del perdón y de perdonémonos y de un montón de cosas, pero también siempre reconocía maldad. Hay maldad en mí, siempre era muy raro, decía, hay maldad en mí, hay maldad en mí, y vamos a orar, y hay maldad en mí, y era como una frase recurrente que usaba en sus enseñanzas. Cuando sale a la luz, pues ya salió cuál era la maldad. Reconocer el pecado es un paso, pero rechazarlo es el siguiente. Tenemos que rechazar el pecado. Esa es la lucha real del interior para ser librados del pecado. Dice el apóstol Pablo, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive. Yo sé que hay un pecado. Yo sé que hay un pecado. Entonces Pablo ya está hablando de su interior, y ahora podemos percibir una lucha, y más adelante él en una de las cartas lo relata como la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Ahora lo entendemos con más amplitud, pero aquí habla de cómo es esa lucha interior. Si leemos el verso 21 al 23, vamos a encontrar más detalles. Dice el apóstol Pablo, yo no soy de esa corriente de pensamiento, no se preocupe, hermanos. He descubierto el siguiente principio de vida. ¿Qué hizo Pablo? Descubrió. He descubierto el siguiente principio de vida. Si Pablo descubre algo, yo quiero saber qué descubrió. ¿Qué descubriste, Pablo? Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo descubre que la lucha es entre un yo carnal y un yo espiritual. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón y con todo su ser? Pero es cierto que la lucha sigue. E hicimos algo que no debimos haber hecho. Reaccionamos de una manera que no debimos haber reaccionado. Dijimos algo que no debimos haber dicho. Pecamos de alguna manera en nuestro interior. Y Pablo lo sufre y dice, es que yo amo a Dios. Amo su ley. Y si amo su ley, ¿por qué sigo haciendo lo que no debo de hacer?
he descubierto algo, dice el apóstol Pablo. Entonces, mientras el carnal es esclavo del pecado, el espiritual se deleita en la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de librar esta lucha en nuestro interior? Bueno, yo reconozco que hay un pecado, reconozco que tengo que buscar, ¿verdad?, al Señor, buscar su palabra. La palabra, amados, me limpia. La palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas. ¿Qué te habló el Señor en esta semana en su palabra? ¿Qué hizo el Señor a través de su palabra en tu vida esta semana? Eso es clave. ¿Qué entendiste de su palabra? Porque la palabra es este espejo que te muestra lo que tiene que ser corregido. Y amamos la ley, amamos la palabra de Dios, pero hay algo más. Pero hay un paso más que tenemos que dar. Tenemos que amar al autor de esa palabra. Tenemos que amar al Salvador. Verso 24 es un grito de auxilio del apóstol Pablo. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? En NTV se escucha con más potencia. En Reina Valera se escucha como más poético: miserable de mí, ¿quién me librará? Pero en NTV suena más actual, suena más al norte, suena más a Monterrey. Soy un pobre desgraciado. Lo he intentado tantas veces y sigo fallando. Ahora, el apóstol Pablo, en su pregunta de angustia y su grito de guerra, pregunta: ¿quién me libertará? Las palabras son importantes. El apóstol Pablo no dice ¿qué me librará de esta vida? Él pregunta: ¿quién me librará? ¿Recordamos la lucha que libró Jacob con el ángel, con el Señor? Es alguien, no es algo. Tú puedes leer la Biblia de pasta a pasta todo el tiempo, y eso es bueno, eso es santo y eso es perfecto. Pero si no te es revelado el Salvador de la Biblia, solo adquiriste conocimiento. Necesitas un encuentro con el Salvador. ¿Quién me librará? No es algo, es alguien el que te libra. Es alguien quien libra tu alma. No es algo, no es un programa, no es un curso, no es una enseñanza, no es una predicación, no es una acción repetitiva, no es una oración que haces. Es alguien. Es un Salvador. Tú necesitas un Salvador. No necesitas a algo, necesitas a alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Él es la respuesta. Verso 25 termina diciendo el apóstol Pablo estas palabras: gracias a Dios. Gracias a Dios. El autor de la escritura en la traducción utiliza estos signos de admiración para revelar lo que en el texto original de Romanos dice era un grito que hace el apóstol Pablo como libertad, como declarando victoria, y dice: gracias a Dios, gracias Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta a la victoria sobre el pecado está en Cristo el Señor. La ley es buena, la palabra es buena. Necesito meterme en su palabra, necesito conocer su palabra, pero también, amada iglesia, necesitamos un encuentro con el Salvador. La ley cumple su función, me muestra lo que está mal, pero el Salvador viene a librar
mi alma. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de la naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y está hablando de este conflicto el apóstol Pablo, pero también nos está dando la respuesta. Encontramos a un Salvador. Jesucristo es el Salvador. La ley tiene esta función, pero el Salvador es lo que realmente necesitamos. Voy a leer un comentario que me bendijo mucho, comentario bíblico del hermano David. Dice: tú pensabas que el problema era que no sabías qué hacer para salvarte a ti mismo, y la ley vino como un maestro y te enseñó todo lo que se debía hacer y que tú no podías hacer. Pero tú no necesitas un maestro, necesitas un Salvador. Tú pensabas que el problema era que no tenías la suficiente motivación para hacer las cosas, y la ley llegó como un entrenador para darte ánimo en lo que debías de hacer, pero aún así no lo hiciste. Esto indica que no necesitas un entrenador o alguien que te motive, necesitas un Salvador. Tú pensabas que el problema era que no te conocías bien a ti mismo y ocupabas un psicólogo y un psiquiatra y ir acá, ir allá, y la ley trató de venir como un doctor y te diagnosticó de una manera perfecta de tu problema de pecado, pero no necesitas un doctor, necesitas un Salvador. Amada iglesia, tú y yo necesitamos a un Salvador. Palabra es buena porque me muestra lo que tiene que ser cambiado, pero solamente Jesús me puede salvar de ese pecado. La lucha sigue. La lucha sigue. Estamos expuestos al pecado cuando nos quedamos solos, cuando los pensamientos rondan en nuestra cabeza, cuando se presentan oportunidades de hacer las cosas mal frente a nosotros. La lucha está ahí dentro. Pero iglesia, tú tienes un Salvador. Tú tienes a Cristo Jesús. Por eso es importante venir a Él todos los días. Capítulo 8 de Romanos, por favor. Esta es la continuación. El apóstol Pablo utiliza las palabras más importantes para la continuación. Por lo tanto, todo lo que les acabo de decir, la lucha interna y todo, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es, gracias doy a Dios por Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes le pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en esta mañana? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Verso 3, queda bien claro el pasaje. La ley de Moisés no podía salvarnos. Pero es que yo he ido a la iglesia todos los domingos. Eso no te salva, papá. Pero es que yo leo, estoy en hermenéutica avanzada, punto 2. Tampoco eso te salva. Yo conozco eso no te salva. Me he portado bien. Eso no te salva. He sido tan bueno, he ayudado a tantas personas. Eso no te salva. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien adoramos. Y tomamos de la mesa del Señor recordando su sacrificio y su amor y su entrega por nosotros. Pónganse de pie en su lugar, por favor. Yo quiero orar esta tarde por libertad en el medio de nosotros, amada iglesia. Oh Espíritu Santo.
Algunos han estado librando batallas difíciles de ganar. Y muchos han sentido que no pueden más. Pero te tengo una buena noticia. Aquí está el Salvador de nuestras almas. Vi yo a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Necesitas un Salvador. Hay cosas que en tus fuerzas has intentado. Hay gente que ha querido dejar algún vicio, que ha querido dejar de tomar, que ha querido dejar de fumar, que ha querido dejar de consumir pornografía, que ha querido dejar de hablar malas palabras. Y lo ha intentado de muchas maneras. Pero necesitas un Salvador. Cristo viene muy pronto. Muy pronto. Y necesitamos ese Salvador. El pecado ha sobreabundado en medio de nosotros. Hoy es normal lo que está mal. Y la maldad ha ido en aumento. Pero su palabra dice que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Necesitamos un Salvador. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos en esta hora, por favor, y oremos al Señor por liberación. El apóstol Pablo dice estas palabras: no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y esta es una oportunidad que se presenta cada día para venir al Señor. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, nunca habías venido, nunca habías escuchado, no has estado en una iglesia como esta, y tal vez nunca habías hecho lo que conocemos como oración de fe, que significa confesar nuestro pecado y nuestra maldad y nuestra necesidad de Dios y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Tal vez nunca lo has hecho. Si no lo has hecho, esa es una oportunidad que queremos presentar frente a ti, de venir a Él. Y me gustaría que la iglesia estemos con nuestros ojos cerrados, por si alguien quiere levantar su mano, no se sienta con pena o con vergüenza de poder hacerlo. Estás tomando una decisión muy importante. No es cualquier cosa este paso que estás dando. Si ese es tu caso, levanta tu mano en donde estás. Si tú reconoces que necesitas un Salvador, levanta tu mano en donde estás. Queremos orar por ti. Amén. Amén. Bien. Señor, en esta hora te pido por cada persona en este lugar, Señor, para que ellos lleguen a tener un encuentro contigo, Señor, y puedan ser cambiados. En el nombre de Jesús. Si alguien aquí tiene tiempo con el Señor, pero ha estado en estas luchas de las cuales no ha podido salir, y se encuentra como el apóstol Pablo diciendo: no quiero hacer lo que no debo de hacer y lo termino haciendo, y estas luchas que a veces libramos, y hoy quiere decirle al Señor: yo necesito un Salvador. Y esta es una invitación para toda la iglesia. Si tú dices: yo te necesito como mi Señor y Salvador, levanta tu mano ahí en donde estás y le dices: Señor, yo te necesito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo también levanto mi mano, yo necesito un Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué te parece si juntos le pedimos al Señor que nos liberte, nos sane, nos ayude, nos restaure?
Oremos juntos. Señor,